Hay heridas que no nacieron del pecado, sino del trato de Dios. ¿Y si la cruz no vino solo para salvarte, sino para transformarte? ¿Y si el carácter que anhelas solo puede nacer donde algo muere primero? Hoy no vengo a hablar de doctrina, vengo a revelar un secreto que trabaja en silencio. La voz del cielo se acerca sin prisa y declara desde el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No es un versículo para memorizar, es una sentencia para experimentar, porque la cruz no es un símbolo de entrada al cristianismo, es el taller donde Dios rehace al hombre desde adentro. Aquí la cruz apenas se insinúa, no como espectáculo, sino como sombra constante sobre el alma. Como dijo Watchman Nee, la cruz no actúa principalmente sobre lo que hacemos, sino sobre lo que somos. Esa afirmación desplaza el enfoque, porque muchos quieren cambiar conductas sin permitir que Dios toque la raíz. Pero el carácter no se corrige con esfuerzo espiritual, se forma cuando el yo pierde autoridad. La cruz no grita, no persuade, no negocia, simplemente opera. Aquí viene la primera incisión personal. ¿Te has preguntado por qué Dios permite procesos que no entiendes, retrasos que no explicas, fricciones que no elegiste? No siempre es disciplina, muchas veces es formación. La cruz no solo quita pecado, quita dureza, quita orgullo, quita independencia, y lo hace lentamente, porque el carácter no se moldea en eventos, sino en permanencia. Como escribió Watchman Nee, Dios usa circunstancias ordinarias para producir una obra extraordinaria en el interior. Esa verdad revela el secreto escondido. La cruz no se manifiesta solo en el altar, sino en la convivencia diaria, en la espera, en el silencio, en la frustración que no te deja escapar. Allí, donde el ego quiere reaccionar, la cruz pide rendición. Escucha esto con honestidad. El Espíritu no está tan interesado en tu don como en tu carácter, porque el don puede te impresionar, pero el carácter sostiene. Y lo que no es tratado en secreto, tarde o temprano colapsa en público. Aquí la cruz todavía no confronta de frente, apenas marca presencia, como recordatorio constante de que hay algo más profundo en proceso. La Escritura vuelve a hablar ahora con voz de formación desde el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. No dice conformes a su poder ni a su éxito visible, sino a su imagen, y esa imagen fue formada bajo obediencia, mansedumbre y entrega total. Eso es carácter crucificado. Como advirtió Watchman Nee, el carácter de Cristo solo puede expresarse donde el yo ha sido puesto en la cruz. Esa advertencia no condena, orienta, porque muchos oran por transformación sin aceptar el método. Quieren el resultado del Calvario sin el proceso del Calvario. Pero Dios no salta etapas eternas. Siente cómo algo comienza a alinearse dentro de ti. No es una emoción fuerte, es claridad silenciosa. La cruz no te está acusando, te está invitando. Todavía no se revela todo el secreto, pero el alma ya percibe que la transformación real no viene de aprender más, sino de morir mejor. Quédate aquí. No corras hacia conclusiones. El carácter aún está siendo tocado y el cielo apenas comenzó a hablar. Hay un espejo más profundo que el comportamiento, una luz que no examina acciones, sino intenciones. ¿Qué haces cuando nadie te observa? ¿Quién gobierna cuando no hay presión externa? Aquí la revelación deja de ser general y se vuelve personal. La cruz avanza un poco más, ya no como idea, sino como instrumento silencioso. La Escritura desciende desde el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. No se trata de imitar gestos visibles, sino de adoptar una disposición interior. El carácter de Cristo no se aprende, se
recibe cuando el yo es desplazado del centro. Como dijo Watchman Nee, el verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando Dios toca la fuente de nuestras reacciones. Esa frase revela por qué tantos creyentes avanzan en conocimiento, pero no en transformación. Porque reaccionar sigue siendo más natural que rendirse, y la cruz trabaja precisamente allí, en la respuesta espontánea, en la emoción no filtrada, en la palabra que quiere salir antes que la obediencia. Aquí ocurre una revelación incómoda. Dios no cambia primero lo que haces, cambia lo que toleras dentro de ti. Hay actitudes que no son pecado evidente, pero tampoco son vida de Cristo. Orgullo silencioso, autosuficiencia espiritual, necesidad de tener razón, resistencia a ser corregido. La cruz comienza a caer sobre estas áreas, no con ruido sino con peso constante. Como escribió Watchman Nee, Dios permite conflictos relacionales para revelar aquello que aún no ha sido crucificado. Esa verdad explica por qué ciertas personas reaparecen, por qué ciertos roces se repiten, por qué algunas conversaciones siempre te desarman. No es casualidad, es cirugía espiritual. La cruz no te persigue para castigarte, te sigue para formarte. Detente un momento en esta incisión. ¿Qué parte de tu carácter siempre se justifica? Porque aquello que siempre se defiende aún no ha muerto, y lo que no muere, gobierna. Aquí la cruz ya no está distante. Comienza a incomodar decisiones pequeñas, tonos de voz, respuestas internas que antes pasaban desapercibidas. La Escritura vuelve a hablar, como instrucción paterna, desde el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El carácter no se forma en escenarios grandes, sino en custodias diarias, y la cruz enseña a vigilar el corazón no con miedo, sino con rendición consciente. Como advirtió Watchman Nee, el espíritu no busca perfección exterior, sino transparencia interior. Esa advertencia libera y confronta al mismo tiempo, porque muchos confunden carácter con control emocional, cuando en realidad carácter es coherencia entre lo que Dios gobierna y lo que se expresa. La cruz no reprime, alinea. Siente cómo la revelación se vuelve más cercana. Ya no estás observando un mensaje, estás siendo observado por la verdad. La cruz no te pide que hagas más, te pide que sueltes más. Y soltar duele, porque el carácter antiguo se construyó para sobrevivir, no para obedecer. Permanece aquí. No intentes corregirte a ti mismo. El carácter no se reforma, se reemplaza. Y lo que viene después de esta revelación será más profundo, más específico, más transformador. La cruz sigue trabajando, y el cielo aún no ha terminado de hablar. Hay un punto donde la revelación deja de ser inspiradora y se vuelve insoportable. ¿Qué haces cuando la cruz no solo te muestra el camino, sino que te pide entregar el control? ¿Qué haces cuando Dios toca aquello que siempre protegiste? Aquí comienza la muerte. Del carácter viejo. La cruz ya no se insinúa, se vuelve peso diario. La voz del cielo desciende desde el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No es una amenaza, es una definición. Porque seguir a Cristo no es avanzar con Él adelante, sino permitir que Él gobierne desde dentro. En este punto, la cruz entra en ruina profunda dentro del alma, quebrando estructuras que parecían virtudes, pero que eran defensas refinadas. Como dijo Watchman Nee, el carácter natural del hombre nunca puede agradar a Dios, aun cuando parezca moral y correcto. Esa frase cae como bisturí espiritual, porque muchos confunden carácter con educación, paciencia con contención, mansedumbre con silencio forzado. Pero el carácter de Cristo no es una versión mejorada del nuestro, es otra vida manifestándose donde la nuestra fue llevada a la cruz. Aquí comienza la anáfora que no busca estilo, sino verdad. Hay una paciencia que no viene del espíritu.
Hay una humildad que solo es miedo a confrontar. Hay una obediencia que todavía negocia. Hay un amor que evita la cruz para no perder control. Cada frase expone una capa, porque el carácter viejo sabe adaptarse al lenguaje espiritual, sabe parecer rendido mientras se preserva. La cruz en esta fase deja de tratar actitudes externas y comienza a desmantelar motivaciones internas. Y eso duele más, porque toca la identidad. Como escribió Watchman Nee, Dios permite que el hombre llegue al fin de sí mismo para que la vida de Cristo pueda comenzar. Esa verdad explica la sensación de agotamiento interior que muchos sienten. No es retroceso, es límite alcanzado. El carácter natural llegó hasta donde podía. A partir de aquí, solo la vida de Cristo puede continuar. Surge entonces la pregunta que corta sin anestesia. ¿Qué parte de tu carácter siempre aparece cuando te sientes presionado? Porque lo que emerge bajo presión revela quién gobierna de verdad. El Espíritu no acusa ese descubrimiento, lo ilumina. Y cuando la luz cae, ya no puedes fingir ignorancia. La cruz no te permite seguir usando lo viejo como si fuera espiritual. La Escritura vuelve a hablar con precisión quirúrgica desde el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 10, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Observa el orden: primero muerte, luego vida. No simultáneo, no simbólico, no opcional. El carácter transformado siempre nace después de una muerte real. Como advirtió Watchman Nee, mientras el yo conserve su fuerza, la cruz seguirá siendo teoría y no experiencia. Esa advertencia explica por qué muchos aman hablar de la cruz, pero huyen cuando ella gobierna decisiones concretas. Porque la cruz no solo quita pecados, quita el derecho a responder como antes, a elegir como antes, a protegerse como antes. Aquí el tono se vuelve quebrantado. Ya no hay prisa por entender, solo necesidad de rendirse. El carácter viejo empieza a perder voz, no porque fue convencido, sino porque fue agotado. Y en ese agotamiento algo nuevo comienza a respirar, todavía débil, todavía silencioso, pero real. Permanece en este lugar sin intentar escapar, no busques alivio rápido. La cruz no destruye sin propósito. Ella vacía para llenar, hiere para sanar, termina para comenzar. Y lo que está siendo removido no es tu valor, sino tu independencia. Siente el silencio que se instala. No es vacío, es preparación. El carácter de Cristo no se impone con fuerza. Emerge donde el yo ya no gobierna. Y esa emergencia está más cerca de lo que imaginas. No te muevas aún. La cruz sigue obrando en lo profundo. Y el cielo continúa hablando. Hay un enfrentamiento silencioso que atraviesa generaciones, una batalla que no se libra en plazas públicas, sino en el corazón. ¿Por qué algunos producen fruto duradero y otros solo impresiones momentáneas? ¿Qué diferencia al carácter formado del carácter maquillado? Aquí la cruz entra en confrontación directa. La cruz ya no trabaja solo en lo personal, ahora revela contrastes. La voz del cielo resuena desde el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Esa mirada no busca talento, busca trono, porque el carácter revela quién gobierna cuando nadie está mirando. En esta etapa, la cruz aparece 2 veces, una confrontando la herencia natural, otra desafiando la cultura espiritual que aprendiste sin discernir. Como dijo Watchman Nee, la obra más profunda de Dios no es darnos dones, sino quitarnos el derecho de vivir para nosotros mismos. Esa verdad confronta a una generación acostumbrada a medir el éxito espiritual por visibilidad. Porque el carácter no se mide por alcance, sino por obediencia silenciosa. Y la cruz siempre confronta aquello que el sistema aplaude, pero el cielo no reconoce. Aquí se manifiesta una división clara: la generación que honra el proceso y la generación que exige resultados.
Una acepta el trato diario de Dios, la otra busca atajos espirituales. Una permite que la cruz forme carácter en secreto, la otra aprende a compensar la falta de carácter con actividad. Y el cielo no discute, pesa, y cuando pesa, revela. Como escribió Watchman Nee, Dios nunca edifica su obra sobre personalidades fuertes, sino sobre hombres quebrantados. Esa afirmación no desacredita el liderazgo, redefine su fundamento. Porque el liderazgo sin carácter produce influencia sin permanencia. La cruz confronta la ambición espiritual que quiere impactar antes de ser transformada. Detente en esta frase que queda suspendida. Y el carácter pesa. Pesa cuando no necesitas ser reconocido. Pesa cuando puedes callar y obedecer. Pesa cuando eliges fidelidad aunque nadie la celebre. La Escritura vuelve a hablar desde el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. El hombre prudente edificó su casa sobre la roca. La roca no es doctrina correcta, es carácter probado. Y la prueba siempre viene por presión, demora y obediencia costosa. La cruz no promete aplausos, promete fundamento. Como advirtió Watchman Nee, el mayor peligro del servicio cristiano es servir sin haber sido tratado profundamente por la cruz. Ese peligro explica muchas caídas visibles que comenzaron con concesiones invisibles. Porque donde el carácter no fue formado, el don se vuelve carga. Y lo que no fue crucificado termina gobernando. Aquí, el tono se vuelve paternal. Dios no confronta para descartar, confronta para preservar. Él no quiere destruir generaciones, quiere sanarlas desde la raíz. Pero la sanación no ocurre sin verdad, y la verdad, cuando llega, siempre confronta hábitos heredados, estilos aprendidos, modelos admirados que nunca pasaron por la cruz. Siente el peso de esta confrontación sin resistirla. No es acusación, es alineación. El Espíritu no te está llamando a hacer más, sino a ser más gobernado. Y esa gobernanza solo se establece cuando el carácter deja de ser natural y se vuelve crucificado. El ambiente queda en pausa. La cruz no avanza ni retrocede. Espera respuesta. Lo que fue confrontado ahora debe ser decidido. Porque el carácter no se forma por inspiración, sino por elección diaria. Permanece aquí. El proceso aún no termina. La cruz sigue obrando y el cielo continúa hablando. Hay un momento en que la cruz deja de ser solo confrontación y comienza a ser redención. ¿Qué ocurre cuando ya no luchas por defenderte? ¿Qué nace cuando aceptas que el carácter viejo no puede ser reparado, solo reemplazado? Aquí la revelación se vuelve descanso profundo. Después del quebranto viene una obra más silenciosa. La cruz ya no presiona con peso, ahora sostiene con propósito. La voz del cielo se oye desde el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el corazón de los quebrantados. Observa esto. Dios no solo pasa por el quebranto, Él habita allí. El carácter transformado no nace del esfuerzo humano, sino de la presencia divina en un corazón rendido. Como dijo Watchman Nee, cuando el yo es llevado a la cruz, Dios encuentra espacio para manifestar su vida. Esa frase explica por qué la paz verdadera solo llega después de la rendición real. Porque mientras el carácter natural gobierna, incluso la espiritualidad se vuelve tensa. Pero cuando el yo cede, la vida de Cristo comienza a fluir sin fricción constante. Aquí ocurre una restauración interna. No se trata de volver a ser como antes, sino de ser gobernado de otra manera. El carácter ya no reacciona con la misma urgencia, ya no necesita defender cada punto, ya no exige control absoluto. La cruz no anuló tu identidad, la alineó, y esa alineación produce una mansedumbre que no es debilidad, sino fuerza sometida. Como escribió Watchman Nee, la mansedumbre espiritual es el resultado de una voluntad rendida, no de una personalidad pasiva. Esa verdad corrige un error común. El carácter transformado no es apagado, es enfocado.
No pierde firmeza, pierde dureza. Y esa diferencia solo la produce la cruz operando en lo profundo. La Escritura vuelve a hablar, ahora como afirmación de identidad, desde el libro de Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 13. Vestíos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estos no son rasgos que se imitan, son frutos que emergen cuando la vieja vida ya no gobierna. El carácter de Cristo no se fabrica, se manifiesta. Como advirtió Watchman Nee, la vida cristiana no consiste en imitar a Cristo, sino en permitir que Cristo viva su vida en nosotros. Esa advertencia libera de la carga de aparentar santidad, porque el carácter transformado no se esfuerza por parecer espiritual, simplemente expresa la vida que lo gobierna. Siente cómo el ambiente se suaviza, no porque el llamado disminuyó, sino porque la resistencia cayó. Aquí la cruz ya no hiere, sana. Ya no vacía, llena. El carácter comienza a reflejar a Cristo en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que antes parecía insignificante. Y esa coherencia silenciosa es una de las evidencias más claras de transformación real. Detente un momento en esta revelación. Dios no está apurado por usarte, está comprometido en formarte, y la formación siempre precede al envío. El carácter es el recipiente que sostiene el propósito. Sin carácter, el propósito se derrama. Con carácter crucificado, el propósito permanece. Permanece en este descanso activo. No es pasividad, es confianza. La cruz no te llevó hasta aquí para dejarte incompleto. Está preparando el terreno para una manifestación más clara de Cristo en ti. Algo ya fue sanado, algo ya fue alineado, y algo está a punto de encenderse. La cruz sigue viva, y el cielo aún habla. Hay un llamado final que no apela a la emoción, sino a la eternidad. ¿Qué harás ahora con el carácter que Dios comenzó a formar? ¿Permitirás que la cruz siga gobernando cuando ya no haya presión visible? Este es el punto donde la revelación exige decisión permanente. La cruz ya no está en proceso, está establecida. Ya no confronta para quebrar, sino para gobernar. La voz del cielo resuena con autoridad serena desde el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No dice que la crucificarán algún día, declara una postura presente. El carácter transformado no es una experiencia ocasional, es una residencia continua bajo el gobierno de la cruz. Como dijo Watchman Nee, la cruz no es un evento en la vida cristiana, es una posición permanente delante de Dios. Esa verdad define la madurez espiritual, porque muchos aceptan la cruz cuando duele, pero la sueltan cuando deja de presionar. Sin embargo, el carácter solo se preserva cuando la cruz permanece como criterio diario, no como recuerdo espiritual. Aquí se revela la urgencia silenciosa. El mayor peligro no es retroceder visiblemente, sino relajarse interiormente. El carácter que fue formado puede ser descuidado si la vigilancia se pierde, no por pecado escandaloso, sino por pequeñas concesiones al yo. La cruz no necesita ser reemplazada, necesita ser honrada cada día. La Escritura vuelve a hablar con peso eterno desde el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad. Observa el orden, primero carácter fiel, luego autoridad. Elimua. Cielo no confía gobierno a quien no fue gobernado por la cruz. La autoridad espiritual siempre es fruto de obediencia sostenida. Como escribió Watchman Nee, Dios confía su obra a aquellos en quienes la cruz ya hizo una obra profunda. Esa frase explica por qué algunos avanzan con estabilidad mientras otros colapsan bajo el mismo llamado. No es diferencia de talento, es diferencia de trato. El carácter transformado sostiene lo que el don inicia. Aquí, el espíritu no pide promesas emocionadas, pide alineación consciente. No te pregunta si quieres seguir a Cristo, te pregunta si estás dispuesto a seguir siendo tratado por la cruz
cuando nadie te observe. Porque el carácter se revela más en la continuidad que en los momentos intensos, y la cruz gobierna precisamente allí, en la constancia. Siente la solemnidad de este cierre. No hay música interna, no hay clímax emocional, hay claridad. La cruz no te pide que hagas más por Dios, te pide que permitas que Dios siga haciendo más en ti. Y eso requiere una rendición que no se anuncia, que no se publica, que no busca validación externa. Como advirtió Watchman Nee, el final de la obra de Dios en el hombre es un carácter que refleja a Cristo sin esfuerzo consciente. Esa es la meta eterna. No perfección humana, sino expresión divina. No control propio, sino vida gobernada. Cuando el carácter llega a este punto, la cruz ya no se percibe como carga, sino como descanso seguro. Aquí llega la decisión final, simple y profunda. Permanecerás bajo la cruz cuando ya no duela como antes, porque el carácter no se sella en el dolor, se sella en la fidelidad, y la fidelidad se prueba en el tiempo, no en el momento. Si la cruz reveló algo en ti, no lo archives como enseñanza. Permite que se convierta en postura. Permite que gobierne tus respuestas, tus silencios, tus decisiones ocultas. Allí es donde el carácter se confirma delante del cielo. No hay llamado público ahora. No hay palabras que escribir. Solo una vida que continuar rindiendo. La cruz permanece. El carácter es transformado. La eternidad observa. Y el cielo sigue hablando.